¿Y si las soluciones a los enigmas más profundos de la existencia han permanecido en tu interior desde siempre escondidas, no en el bullicio externo, sino en la quietud, aguardando con serenidad ser descubiertas? Hay un murmullo, una sabiduría perpetua que no se dirige al intelecto, sino al espíritu. Un llamado para activar tu fuerza interna, una fuerza que siempre ha residido allí sepultada bajo estratos de incertidumbre, terror y espejismo. Inspirada en Elena Petrovna Blavatsky, la voz del silencio representa una joya espiritual fundamentada en la ancestral filosofía oriental. Esta travesía no constituye únicamente un examen de un escrito, sino una reinterpretación de las verdades universales frente a los retos de nuestra época contemporánea. Las expresiones de Blavatsky, extraídas del ancestral libro de los preceptos dorados, brindan un plano, una orientación para el laberinto del ser. Hablan de 3 corredores sagrados que todo explorador debe recorrer. El corredor de la ignorancia, donde el alma se encuentra opacada por el engaño; el corredor del conocimiento, donde la realidad empieza a traspasar el manto; y finalmente el corredor de la sabiduría, donde el explorador encuentra lo ilimitado y lo perpetuo en su interior. Pero esta no constituye una narración de escucha pasiva o de admiración idolátrica. Es una convocatoria, un llamamiento a la acción para reencontrar la luminosidad dentro de ti. Una luminosidad que jamás se extingue verdaderamente, sin importar cuán tenebroso pueda parecer el entorno que te circunda. Al iniciar esta travesía conjuntamente, exploraremos la quietud más allá del bullicio, confrontaremos las penumbras interiores y activaremos el hilo plateado de la conexión con algo superior, una realidad que murmura. No te encuentras separado de lo que persigues, tú eres el vergel al que deseas ingresar. Entonces, estás preparado para adentrarte en la calma y escuchar no con tus órganos auditivos, sino con tu espíritu, no para conseguir respuestas del exterior, sino para hallar la sabiduría que habita en tu interior. Esta es tu convocatoria, esta es la voz del silencio. En un universo repleto de bullicio, el concepto del silencio puede parecer tanto reconfortante como inquietante. Habitamos en un murmullo constante de movimiento, alertas, diálogos y parloteo mental inagotable. Pero ¿qué existe más allá de este bullicio? ¿Qué podemos hallar cuando el universo se calma y nos dirigimos hacia nuestro interior? Elena Blavatsky escribió acerca de una quietud profunda, una que supera la simple tranquilidad. Ella lo denominó nada, el sonido carente de sonido, un murmullo de realidad que únicamente puede ser percibido cuando el bullicio del entorno externo se disipa. No constituye un sonido en el sentido convencional. No proviene del exterior, sino que vibra desde el interior, conectándonos con lo ilimitado para percibir esta voz. Blavatsky nos advierte que debemos acallar el intelecto, porque el intelecto es el gran destructor de lo auténtico. Se apega a espejismos, distracciones y anhelos efímeros, obstaculizándonos para captar las verdades más hondas de la existencia. El primer paso en esta travesía es soltar el clamor de las percepciones, soltar las narrativas que nos relatamos y soltar el temor a lo que podamos hallar en la quietud. Visualiza que te encuentras junto a un lago sereno. Cuando las aguas están inmóviles, reflejan perfectamente el firmamento que está encima, mostrando la inmensidad del cosmos y sus abismos. Pero cuando la superficie se perturba, ondulando con olas o sacudida por el aire, el reflejo se desvanece. Nuestras mentes funcionan de manera similar. Cuando se agitan por pensamientos y anhelos inquietos, opacan las verdades que yacen justo bajo la superficie. El silencio no es simplemente la ausencia de bullicio, es un estado del ser. Requiere paciencia, valentía y fe. Blavatsky lo describe como la primera luminosidad del alba que alumbra delicadamente la oscuridad. No demanda, pero aguarda.
brindándonos el ámbito para contemplar sin crítica, para percibir sin intermediarios y para rememorar lo que siempre hemos comprendido en lo más hondo. Pero, ¿por qué nos atemoriza la quietud? ¿Es el vacío o lo que la quietud desvela acerca de nuestra propia naturaleza en la calma? Somos privados de entretenimientos, permanecemos frente a la realidad pura y sin adornos de nuestro ser. Esto puede resultar perturbador. ¿Qué ocurre si no nos agrada lo que descubrimos? No obstante, únicamente al aceptar esta fragilidad, podemos dar inicio al proceso de metamorfosis a través de la quietud. Empezamos a percibir las interrogantes que verdaderamente tienen relevancia. ¿Quién soy? ¿Qué me frena? ¿Cuál es la prisión que he edificado para mí? Estas no son interrogantes para que las conteste el intelecto, sino para que las medite el espíritu. Las soluciones no se ofrecen en vocablos, sino que se experimentan como un conocimiento sutil, como el calor del astro sobre la epidermis o la caricia de una corriente de aire. El llamamiento a la quietud no constituye una huida de la existencia, sino un involucramiento más hondo con ella. Nos instruye que el silencio no es una carencia, sino una manifestación, un refugio dentro de nosotros, inalterado por el desorden. Es aquí, en este ámbito sagrado, donde podemos reconectarnos con la esencia de lo que somos y activar la melodía que siempre ha estado aguardando ser entonada. Así que demos un paso hacia la quietud. Escuchemos no con los oídos sincronizados al bullicio del universo, sino con los espíritus receptivos a lo ilimitado. Porque dentro de la quietud reside un murmullo que nos convoca a rememorar la realidad de quienes somos. La travesía de cada explorador comienza con un único paso, pero el sendero que tenemos adelante jamás es rectilíneo. Elena Blavatsky. En La voz del silencio menciona 3 corredores sagrados: el corredor de la ignorancia, el corredor del conocimiento y el corredor de la sabiduría. Cada corredor simboliza una fase de metamorfosis, un portal que debemos atravesar en la ruta hacia la iluminación. El inicial es el corredor de la ignorancia. Es el universo que conocemos íntimamente, un sitio de espejismos, entretenimientos y cadenas. Aquí, el espíritu está envuelto por el estruendo de la vida cotidiana, donde la persecución del triunfo material y los deleites pasajeros frecuentemente tienen mayor relevancia que las verdades más profundas. En este corredor confundimos penumbras con luminosidad, creyendo que lo pasajero es lo perpetuo, pero la ignorancia no es meramente la carencia de sabiduría, es un estado de estar adormecido respecto a nuestra auténtica naturaleza. Visualiza transitar a través de una bruma donde cada paso está orientado por suposiciones equivocadas y convicciones adoptadas. El corredor de la ignorancia ofrece confort. Sí, pero con un costo. El costo de jamás interrogar, jamás despertar. La voz de la quietud nos impulsa a preguntar: ¿es esto todo lo que represento? ¿Existe algo más en la existencia que esto? Estas interrogantes son las fracturas en las paredes del espejismo, permitiendo que la luminosidad de la realidad se infiltre. Es a través de este interrogatorio que somos conducidos al segundo corredor. El corredor del conocimiento. El corredor del conocimiento es tanto un refugio como un crisol. Aquí, el espíritu empieza a liberarse de los estratos de espejismo que lo mantienen prisionero. Pero esta no es una labor sencilla. Como escribe Blavatsky, debajo de cada flor reposa una serpiente enrollada. Las verdades que encontramos en este corredor no siempre son confortables. Nos retan, nos fuerzan a enfrentar nuestros temores, nuestro ego y las narrativas que nos hemos relatado durante tanto periodo. Aprender en este corredor no se refiere a acumular sabiduría, sino a desaprender mentiras. Es un procedimiento de desprenderse de lo superfluo para mostrar lo esencial, lo auténtico. Visualiza sostener un fragmento de oro recubierto de lodo. Únicamente a través de la purificación
el trabajo y la tenacidad. Su auténtico resplandor surge. Pero el corredor del conocimiento también alerta sobre los riesgos de extraviarse en la persecución de la sabiduría por la sabiduría misma, de confundir la maestría intelectual con la auténtica comprensión. La voz de la quietud murmura nuevamente: no persiguas la luminosidad en los deleites de las percepciones o en los entretenimientos del intelecto, búscala dentro de ti, donde siempre ha habitado. A medida que el explorador persiste desprendiéndose de espejismos y aumentando en claridad, emerge el último corredor, el corredor de la sabiduría. Este corredor no es un sitio de grandiosas revelaciones ni de maravillas exteriores. Es un sitio de honda quietud, donde el explorador se fusiona con lo ilimitado. Aquí los confines entre el ser y el cosmos se disuelven, y el espíritu comprende una realidad simple pero transformadora. No te encuentras separado de lo que persigues. Tú eres la luminosidad que has estado persiguiendo. Blavatsky describe este corredor como el reino de Aera. La fuente inalterable de la omnisciencia es un ámbito donde lo perpetuo y lo limitado se encuentran, donde el explorador se transforma en el sendero mismo. Pero este corredor no constituye el término de la travesía. Es un comienzo, una entrada al infinito. Atravesar estos corredores es emprender la travesía más retadora de todas. La travesía hacia el interior requiere valentía para abandonar atrás el confort de la ignorancia, tenacidad para afrontar las pruebas del conocimiento y humildad para rendirse a la sabiduría que está más allá de las expresiones. La interrogante no es si transitarás por estos corredores, sino si estás preparado para dar el primer paso. ¿Estás preparado para interrogar los espejismos que te circundan? ¿Estás preparado para aprender, no persiguiendo, sino liberando? ¿Y estás preparado para ingresar en la quietud de la sabiduría y aceptar la realidad de lo que eres? La travesía a través de los tres corredores no es una travesía para los de espíritu débil, pero es una travesía que merece la pena realizar, porque al término de este sendero no únicamente está la comprensión, sino la metamorfosis, no únicamente el despertar, sino la emancipación. Entonces, ¿dónde te encuentras ahora? ¿En el corredor de la ignorancia, envuelto de espejismos? ¿En el corredor del conocimiento, batallando con las verdades que te retan? ¿O has vislumbrado siquiera por un instante la infinita quietud de la sabiduría? Donde sea que estés, comprende esto: la travesía no se refiere a alcanzar un destino, sino a transformarte en el sendero mismo. Los corredores no son sitios que visitas, sino portales que atraviesas dentro de tu espíritu. La voz de la quietud te convoca hacia adelante. ¿La percibirás? Cada travesía hacia el autoconocimiento trae consigo un reto inevitable, un enfrentamiento con las parcelas de nosotros mismos que hemos eludido durante mucho periodo. Elena Blavatsky denomina a esto la presencia del aniquilador, pero no te confundas. El aniquilador no es un adversario, es un reflejo, un espejo que se sostiene para desvelar los temores, incertidumbres e inseguridades que portamos dentro. Visualiza estar de pie al borde de un extenso bosque. El sendero adelante es incierto, sombreado y aterrador. El aniquilador es la voz que murmura: regresa atrás, no estás preparado. ¿Quién eres tú para perseguir lo ilimitado? No te ataca directamente, pero se nutre de tu temor, fortaleciéndose con cada vacilación. Sin embargo, el aniquilador no existe para frenarte, sino para evaluarte. Te interroga: ¿estás preparado para afrontar tus propias penumbras? ¿Estás dispuesto a abandonar atrás los espejismos que te dan confort, pero te mantienen encadenado? Blavatsky instruye que el aniquilador no es una fuerza exterior, nace desde el interior, es el ego. Aferrándose desesperadamente a la identidad que has edificado, es la suma de tus heridas no curadas, tus temores sepultados y las convicciones que te mantienen reducido.
Cuando te adentras en el sendero del despertar, estas parcelas de ti resisten la metamorfosis, se alzan no para aniquilarte, sino para retarte a evolucionar en una narración. Un explorador se sentó en quietud junto a un arroyo, meditando durante jornadas. Cuanto más se sentaba, más estridente se tornaba su intelecto, bombardeándolo con remembranzas de fracasos, incertidumbres y pesares. Sentía como si estuviera sumergiéndose en la tempestad de sus propios pensamientos, pero entonces una voz serena dentro de él le impulsó. Contémplalo. No escapes, no batalles, simplemente contempla. Y así el explorador permaneció, cesó de resistir y, en cambio, afrontó sus temores con valentía y quietud. Lo que halló cambió todo. El aniquilador no estaba allí para lastimarlo. Era un fragmento de él mismo, aferrándose a lo conocido porque temía lo inexplorado. No era un adversario, sino un instructor, ofreciéndole la oportunidad de liberarse de lo que ya no le beneficiaba para superar al aniquilador. No debes escapar ni batallar, sino comprender. Debes encontrarte con él con empatía, sabiendo que es la porción de ti que teme ser abandonado atrás. Cuando lo contemplas sin crítica, comienza a desvanecerse como las penumbras que se retiran con la luminosidad del alba. Compara este procedimiento con el oro que se purifica en las llamas, así como el oro debe tolerar un calor intenso para eliminar sus contaminaciones. El espíritu debe afrontar al aniquilador para emerger transformado. Cada confrontación es una oportunidad para liberar los espejismos que nos agobian y hallar la realidad de lo que somos. Pero, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo reconocemos al aniquilador cuando el temor o la incertidumbre emergen? Haz una pausa, nómbralo, comprende que no es la realidad, sino un reflejo de tus inseguridades. Luego contempla sin apego. Resiste el impulso de batallar o suprimir estos sentimientos. En lugar de eso, siéntelos, deja que afloren a la superficie por completo. Finalmente, libéralos, reconociendo su presencia y soltándolos, sabiendo que ya no te caracterizan. Visualiza un arroyo turbulento en la superficie. El agua se agita y revuelca, pero debajo de ella hay una corriente honda y estable. El aniquilador es como la turbulencia en la superficie, una fuerza caótica que parece abrumadora. Pero cuando te sumerges más hondo, descubres el caudal, la esencia firme de lo que eres. La sabiduría de Blavatsky nos recuerda que cada ocasión que afrontamos al aniquilador, tenemos una elección: retirarnos hacia la protección de nuestros espejismos o progresar hacia lo inexplorado. Aunque el sendero hacia adelante sea aterrador, también es el único sendero hacia la emancipación en este procedimiento. El aniquilador cesa de ser un adversario y se transforma en un catalizador. Nos impulsa a liberarnos de los estratos del ego, a soltar los temores que nos aprisionan y a aceptar el infinito potencial que habita dentro de nosotros. Así que la próxima ocasión que experimentes el peso de la incertidumbre o el temor, rememora esto. El aniquilador no está allí para aniquilarte, sino para desvelar tu fortaleza. Es el fuego que templa el espíritu, preparándote para el siguiente paso en tu travesía. En la quietud, en el coraje y en la rendición, puedes superarlo. El aniquilador no es el término del sendero, es el portal de la metamorfosis. ¿Lo atravesarás? ¿Alguna ocasión has experimentado una presencia serena que te orienta desde dentro, algo que comunica no en vocablos, sino en un lenguaje que comprendes? Instintivamente. Helena Blavatsky denominó a esto el hilo plateado, una conexión indestructible entre tu espíritu y lo ilimitado, uniendo lo que persigues con la realidad universal que siempre ha estado presente. El hilo plateado no es algo que puedas percibir o palpar, no es un sendero a hallar fuera de ti mismo, sino un saber que ha existido dentro de ti todo el período. Es el suave murmullo que te impulsa hacia adelante cuando te experimentas extraviado. La serena certeza
de que no importa cuán intensa sea la tempestad, no estás solo. Blavatsky nos recuerda que el hilo plateado es nuestro puente entre el intelecto dubitativo, y el espíritu sabio es el enlace entre el desorden y la calma, entre lo pasajero y lo perpetuo. Pero para experimentar su presencia, debemos estar dispuestos a acallar el estruendo del universo y escuchar no con nuestros órganos auditivos, sino con nuestro espíritu. Hay una narración de un viajero que en su persecución interminable de sabiduría ascendió una montaña para perseguir respuestas de un instructor cuando llegó. Anticipaba enseñanzas profundas, pero el instructor le entregó un espejo. El viajero se sintió desconcertado y frustrado. ¿Cómo podían las soluciones que perseguía estar en su propio reflejo? Pero mientras contemplaba el espejo, algo cambió. Empezó a percibir no únicamente su imagen, sino el tapiz de su existencia, las batallas, los triunfos, las lecciones. En ese instante comprendió que el instructor que perseguía siempre había estado dentro de él. Esta es la esencia del hilo plateado. Nos recuerda que lo que perseguimos fuera de nosotros mismos, las soluciones, la orientación, la realidad siempre ha estado dentro de nosotros, pero conectarnos con ello requiere que liberemos las distracciones del intelecto y permitamos que la existencia se despliegue. Visualiza transitar por un bosque en otoño, hojas doradas, girando a tu alrededor. Experimentas una claridad inexplicable, una conexión con algo extenso y perpetuo. Ese sentimiento, ese saber sereno, es el hilo plateado que teje a través de tu existencia, incluso en instantes cuando te experimentas más extraviado. Pero, ¿cómo fortalecemos esta conexión? ¿Cómo permitimos que el hilo plateado nos oriente? Primero, cultiva la quietud. Tómate instantes para hacer una pausa, respirar y estar presente. Libera el impulso de controlar o examinar y simplemente contempla la existencia. Desplegarse a tu alrededor. Segundo, confía en tu intuición. El hilo plateado comunica a través de suaves impulsos. Una noción, una sensación, un instante de claridad. Honra estos murmullos incluso si retan la lógica. Tercero, acepta la rendición. Libérate de la necesidad de conocer cada paso del sendero. Confía en que el hilo plateado te orientará, ofreciendo únicamente la luminosidad suficiente para el siguiente paso. Blavatsky describe el hilo plateado como una orientación perpetua que nunca se quiebra, incluso en nuestros instantes más tenebrosos. Está allí cuando experimentamos alegría y cuando experimentamos desesperación, teje a través de cada experiencia, mostrándonos que incluso nuestras batallas son porción de una travesía más grande. Cuando seguimos el hilo plateado, comprendemos que la existencia no es una serie de sucesos desconectados, sino un tapiz perfectamente tejido, cada instante dando forma a quienes somos y a quienes estamos llegando a ser. El hilo plateado nos instruye que nunca estamos verdaderamente separados. Nos conecta con el cosmos, con los demás y con las parcelas más hondas de nosotros mismos. Nos recuerda que incluso ante la incertidumbre, estamos sostenidos por algo infinito. Entonces te interrogo, ¿puedes experimentar el hilo plateado en tu existencia? ¿Puedes captar su suave tirón que te orienta hacia tu realidad? Si no, no te inquietes. Siempre ha estado allí aguardando pacientemente a que escuches. En instantes de quietud, en instantes de rendición, lo hallarás. Y cuando lo hagas, comprenderás que las soluciones que has estado persiguiendo nunca han estado distantes. Siempre han habitado dentro de ti, tejidas en el tejido de tu ser. Ahora me quiero detener un instante, y antes de continuar con este apasionante video, te quiero presentar lo siguiente. Nuestro libro, Tu Ser Superior, ya está disponible. En el primer comentario de este video tendrás el enlace de compra y toda su información. Esto no es un simple libro,
Es una travesía de descubrimiento interior donde aprenderás a reprogramar tu intelecto para así poder transformar todo tu entorno y todos los aspectos de tu existencia. Aprenderás a experimentarte pleno como nunca antes lo habías experimentado. Tu ser superior, una conexión más honda. En cada travesía espiritual llega un instante de honda elección, un cruce de senderos donde dos rutas se bifurcan, cada una ofreciendo una promesa diferente. Elena Blavatsky, en La voz del silencio, describe este instante con claridad y urgencia. Los dos senderos no son meramente elecciones físicas. Simbolizan dos maneras de existir, dos enfoques hacia el despertar. El primer sendero es el sendero de la emancipación, seguido por aquellos que persiguen la iluminación personal. Es un sendero de paz interior, emancipación del sufrimiento y culminación del autoconocimiento. Promete un refugio, un sitio donde el estruendo del universo se desvanece y el espíritu halla descanso en lo ilimitado. El segundo sendero es el sendero de la renunciación. Es el sendero menos transitado, elegido por aquellos que perciben su despertar como un medio para servir a la humanidad. Este sendero nos solicita sacrificar el confort personal por el bien colectivo, transformarnos en una luminosidad para otros que aún están extraviados en las penumbras. No es un sendero sencillo, sino uno de hondo propósito. La elección entre estos dos senderos no es simple. A primera vista, el sendero de la emancipación podría parecer más atractivo. Después de todo, ¿quién no desearía paz personal, emancipación y realización? Pero como nos recuerda Blavatsky, surge una interrogante más honda en este cruce de senderos. ¿Por qué persigues esta iluminación? ¿Es únicamente para ti mismo o es para algo más grande? Visualiza que estás de pie en el borde de un extenso océano. En un sendero, podrías edificar un bote y zarpar, abandonando atrás las batallas del universo en el otro. Podrías permanecer enseñando a otros a nadar, orientándolos a la seguridad, incluso si eso significa permanecer en la tempestad un poco más. El primer sendero ofrece tranquilidad, pero el segundo ofrece propósito, una oportunidad para transformar las existencias de otros. A través de tu luminosidad. Blavatsky instruye que la auténtica sabiduría no nos aísla, sino que nos conecta más hondamente con el universo y su gente, denomina al segundo sendero. La doctrina del corazón, un sendero impulsado por la empatía en lugar del interés personal, es una elección de aceptar el sufrimiento de los demás como propio, de percibir sus batallas como inseparables de nuestra travesía. La empatía por los demás, dice, es el sendero hacia el despertar. Un sendero donde el dolor de los demás se transforma en nuestro propio dolor y su alegría en nuestra propia alegría. Pero esta elección no se refiere a abandonarte a ti mismo. El sendero de la renunciación no te solicita que renuncies a tu alegría o bienestar, sino que te solicita que expandas tu comprensión de ti mismo, que te percibas no como algo separado, sino como porción del todo. Despertar es reconocer que la luminosidad dentro de ti es la misma luminosidad que resplandece en los demás. Blavatsky describe esto como la comprensión definitiva. No hay separatividad. Las paredes que edificamos entre nosotros y los demás son espejismos. Cuando derribamos estas paredes, hallamos que cada acto de bondad, cada instante de servicio, genera ondas que tocan existencias que quizás nunca lleguemos a conocer. Reflexiona sobre el hilo plateado tejiendo a través de cada instante, conectándonos los unos a los otros, y a lo ilimitado. Cuando lo sigues, no únicamente transitas tu propio sendero, sino que iluminas el sendero para los que vienen después de ti. Así que te dejo con este reto a medida que progresas. ¿Cómo compartirás tu luminosidad? ¿Escucharás con empatía a aquellos que batallan? ¿Prestarás tu fortaleza a aquellos que han extraviado su sendero?
Vivirás como un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa de lo perpetuo aguardando ser despertada. La travesía del despertar no se refiere a alcanzar un término, sino a transformarte en el sendero mismo. La quietud en la tempestad, la luminosidad en la oscuridad y la realidad en medio del espejismo se refiere a existir en alineación con la voz de la quietud y permitir que te oriente hacia una existencia de propósito, conexión y significado. Tómate un instante ahora para cerrar tus ojos, respirar hondamente, experimentar el silencio dentro de ti. No está desprovisto, está repleto de posibilidades. Contiene las soluciones que persigues, la fortaleza que necesitas y la luminosidad que te orientará hacia adelante. Cuando abras los ojos, deja que este sea tu primer paso. Progresa no con certeza, sino con valentía, porque la voz de la quietud no es un eco distante, es tu propia voz convocándote a despertar, a rememorar y a transformarte.